Hola con todos, queridos seguidores de Mi Médico. Vamos a continuar con el tema desarrollado en estos días y vamos a empezar a conversar sobre el desarrollo embrionario, es decir, el desarrollo del bebé en los primeros 3 meses, el primer trimestre del embarazo. Para ello tenemos un invitado muy especial, un amigo, un colega, el doctor Damián Herrera González, quien es egresado de la Universidad Cayetano Heredia y bueno, tiene estudios diversos, entre los cuales se encuentran fellowship en Colombia y actualmente está haciendo un posgrado sobre cirugía ginecológica mínimamente invasiva en Curitiba, Brasil. Así que tenemos todo el expertise de nuestro querido colega, el doctor Damián, para que nos oriente sobre esta parte del capítulo que estamos por empezar. Doctor Damián, qué gusto saludarlo. Hola, bienvenido a Mi Médico. Queremos preguntarle, tenemos muchas preguntas respecto de esta etapa tan importante que es las primeras semanas del embarazo, en la que el bebé está en formación y también la mamá tiene muchas dudas al respecto de su desarrollo, de sus cambios, como ya hemos venido comentando anteriormente. ¿Qué opina, doctor, de esta etapa tan importante? Bueno, la primera etapa del embarazo es muy importante, ¿no? Hay un cambio en la conducta de la mamita, un cambio en el aspecto, en muchas dudas, muchas preguntas. ¿Por qué? Porque pasa de una etapa en la que es una mujer fértil a una etapa ya diferente, ¿no? Donde surgen dudas, preguntas, qué voy a comer, cómo me voy a cuidar, qué pasa si me enfermo, qué pasa si tengo algunas dudas, a dónde voy a ir a recurrir muchas cosas. Justamente en esa parte que dices, ¿qué pasa si me enfermo? Actualmente con tanto frío, digamos, el clima que tan fuertemente frío en Lima y por supuesto en todo el Perú, ¿qué consejo le podrías dar a esa mamá que se siente con malestares, de repente de un resfrío, de una gripe? ¿Qué consejo le puedes dar? Primero, entender que las infecciones respiratorias inicialmente o la gran mayoría son virales. ¿Qué quiere decir? Que solamente damos tratamiento sintomático, o sea, si existen los síntomas, damos, por ejemplo, un dolor de garganta, que es muy común, recomendamos nosotros los ginecólogos empezar solo con el paracetamol, que es un medicamento seguro en el embarazo, obviamente, claro, siempre y cuando también la mamita tiene que conocer que no sea alérgica a algunos medicamentos. Dar paracetamol, condicionar a malestar general, fiebre y tomar bastante líquido tibio, abrigo y fortalecer lo que es la alimentación, productos de vitamina C. ¿Por qué? Porque en esta etapa tenemos que entender que está la formación del embrioncito y a veces medicamentos externos, medicamentos que se dan en una persona que no está gestando podrían alterar ¿qué cosa? La formación del embrión. Entonces, por eso hay que tener en esta etapa mucho cuidado y solamente tomar los medicamentos cuando se necesitan. Solamente eso. Porque a veces tratamos de automedicarnos, colocarnos ampollas, pastillas, ¿para qué? Para una posible infección bacteriana, pero la gran mayoría de infecciones respiratorias son virales, o sea, con el tiempo van a pasar. Excelente, doctor Damián. Muy atenta, las mamás o las futuras mamás tienen que tener muy en cuenta que estas primeras semanas el bebé está en formación, sus órganos están en formación, ¿no? Por eso le llamamos la etapa embrionaria. Está en desarrollo sus órganos principales, ¿no? El sistema nervioso, el corazón, las extremidades, los sistemas digestivos. Entonces a veces tomar medicamentos o incluso también bebidas alcohólicas, como en un momento comentamos, afectan la formación, la organogénesis que le conocemos en estos primeros meses del embarazo. Es decir, un traguito, un brindis a una mamá embarazada, ¿conviene o no conviene? ¿Y qué peligros tiene o no tiene ningún significado tomarse un traguito? Ya. Eso siempre lo recomiendo bastante. O sea, cuando una mujer ya sabe que está embarazada, yo le digo, no. Ni socialmente, ni un poquito. O sea, ni un poquito. No. ¿Por qué? Porque no se conoce la dosis que podría afectar la formación de esos órganos que son tan importantes y muchas veces determinan la viabilidad del embrioncito. La dosis no se conoce actualmente. Yo tomando una pequeña dosis o tomando bastante, no sabe qué dosis va a afectar la formación o los órganos del embrión. Entonces, por eso, mujer que está gestando, ni socialmente nada de alcohol, alejarse del tabaco. El humo del tabaco también tiene una alteración en estas primeras etapas. Y no solo en las primeras, sino todo el embarazo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El mismo humo. O sea, como fumadora pasiva. Como fumadora pasiva y mucho peor todavía como fumadora activa. Por eso la etapa inicial del embarazo es muy importante. Hay que tener bastante cuidado porque esa etapa marca cómo el embriocito va a desarrollarse en el futuro.
Doctor Damián, hay un caso mediático relacionado a este tema de los cuidados y los peligros del embarazo en las primeras semanas, en el que había una mamá que trabajaba en una financiera y tenía problemas, ¿no? Tenía problemas de amenaza de aborto. Y le dijeron que, entre otras cosas, que tenía un problema de anemia y que debiera hacerse un tratamiento. Entonces, parece que en esta institución financiera no le dieron las facilidades del caso, ¿no? Al parecer incluso, lamentablemente llegó a perder el bebé y se requería pues de un tratamiento para la anemia y el mismo embarazo de riesgo que estaba en una amenaza de aborto. ¿Qué opinión podría darnos? Bueno, entender que siempre la mujer gestante en esta etapa tiene cambios, tiene más tendencia al llanto, tiene más problemas, siente que no le entiende tanto la pareja, el lugar donde trabaja. Entonces ahí hacer un llamado a las empresas. Obviamente una mujer gestante hay que darle siempre facilidades, ¿no? Claro, el embarazo no es una enfermedad, es cierto, pero a veces requiere apoyo de los mismos compañeros de trabajo, de la misma institución, del mismo ambiente en casa también. ¿Por qué? Porque esa etapa, como te comenté al inicio, es muy crítica. Una mujer que está con anemia y tiene amenaza de aborto, obviamente tiene mucho más riesgo que una mujer que no lo tenga, ¿no? O sea, de que ese embarazo termine al final en pérdida, ¿no? A veces, obviamente las mujeres actualmente trabajan, entonces van a hacer su trabajo y está gestando, o sea, tiene doble función, trabajar y velar por su embarazo. Entonces muchas veces se les niegan los descansos, no les dan los permisos que a veces necesitan para su tratamiento, obviamente, y eso está contemplado. Entonces ahí tal vez hacer un llamado a todas las empresas que cuando tiene una mujer gestante siempre priorizar, ¿no? Priorizar porque no sabes cómo está esa mamita, cómo está llevando su embarazo. Hay mamás que lo llevan de forma muy natural, de forma muy normal y ni lo sienten. Pero hay mujeres que sí ameritan a veces cierta empatía, cierta ayuda a llevar ese embarazo, ¿no? Y si me comentas que ese embarazo terminó en pérdida, hoy qué pena en verdad, que no le hayan brindado las facilidades en el lugar donde ella trabaja, que no hayan dado ese impulso de darle, ¿sabe? Que vaya a recibir su tratamiento, porque si era una anemia severa, muchas veces nosotros colocamos tratamiento endovenoso, ya no vía oral, ya no funciona. Entonces hay que colocarle tratamiento endovenoso. Entonces esa mamita tiene que salir del trabajo, estar como mínimo 1 a 2 horas recibiendo su tratamiento y luego recién regresar. Al parecer le dieron, creo que ni media hora para estos tratamientos. No, ¿eso? A veces el tratamiento brusco, cuando se produce muy rápido, muy bruscamente, genera quema, arde, molesta. Entonces, claro, entonces hay que tratarlo siempre mínimo 1 o 2 horas ahí recibiendo su tratamiento. Aprovechen descansar también, porque como cada mamita lleve el embarazo es diferente, ¿no? Y las amenazas de aborto obviamente son muy comunes, y si más está asociado con anemia, ese bebé tiene alta chance de que se pueda perder. A ver, lo que más veo yo en las emergencias son las amenazas de aborto, o sea, amenazas de aborto producto por el estrés del trabajo, en la casa, en la situación que pueden estar llevando. Tienen que entender que las mamás son madres y aparte son trabajadoras, entonces tienen doble trabajo, doble función, y a veces ellas no se sienten muy comprendidas en ese momento, ¿no? Y lo que más veo en la emergencia son eso, amenazas de aborto, ¿no? Y cuando se amerita, sí, de nuestra parte como médicos damos un descanso médico para que la mamá esté un poco más tranquila en casa, más relajada y pueda volver nuevamente a hacer sus actividades laborales. Qué importante lo que nos comentas, Damián, cómo estas situaciones, incluso hasta combinadas, ¿no? Claro. Anemia con amenaza de aborto, definitivamente el manejo, el cuidado debe ser empático, sí, tanto a nivel de las empresas como en casa, ¿no? Porque ellas son las que cargan con todo esto, ¿no? El tratamiento para la anemia, que requiere pues un manejo médico, y el reposo para evitar Sí, el reposo, los descansos que puedan necesitar, porque están asociados a amenazas de aborto, a veces también infecciones, náuseas y vómitos, malestar, dolor, o sea, todo se le suma, y aparte tiene que hacer la función de madre, tiene la función de hacer la función de esposa, de trabajador, entonces se suma, entonces a veces la mamita no encuentra una salida, y muchas veces ese estrés de forma indirecta contribuye a que ese embarazo tal vez no llegue a término. Claro, y una falta de comprensión de estos procesos, ¿no? Los tratamientos para los permisos no ves media hora, claro, para una aplicación endovenosa. En Lima, el tráfico, la distancia,
y obviamente estás gestando, no vas a salir, o sea, apresurada, no tienes que tener siempre con calma. Media hora, la verdad, te demoras en llegar a lo mucho. Yo asumo si estaba en una institución, a la clínica o de forma particular, media hora en llegar. Hasta que te atiendan, hasta que te coloquen el tratamiento, en media hora no logras completar ningún tratamiento, obviamente. Por supuesto. Bueno, muchas gracias Damián por explicar el detalle de estas actitudes, ¿no? Que a nivel empresarial deben tener esa consideración muy especial en la mujer embarazada que tiene problemas de salud, ¿no? Sí, yo sí hacer un llamado a todas las empresas, en la parte pública también, o sea, siempre tener un poco más de consideración con las mujeres gestantes, ¿no? O sea, no sabe por lo cual le están atravesando, muchas veces es su primer embarazo y tuvieron pérdidas, entonces es un bebito que tan deseado, un bebé, entonces de tratar de esa forma a veces genera que se pierda o no llegue a tener los embarazos. Y ya como un tema añadido, la anemia que la mamá pueda tener, de pronto dice el papá, dice, bueno, vamos a ponerle mejor hierro en la vena, de frente. ¿Cuál es la indicación del tratamiento de la anemia considerando que son primeros meses, hay un poco de náuseas y hay que echarle hierro? No, inicialmente el tratamiento de la anemia en una mujer gestante, iniciamos con vía oral, o sea, para que pueda mejorarlo, o sea, también ver cómo lo está tolerando, ¿no? Si la mamita lo está tolerando el tratamiento vía oral, continuamos con el tratamiento oral y también dependiendo del valor, en qué nivel de anemia, o sea, hay anemias leves, hay anemias moderadas o hay anemias severas, ¿no? Dependiendo del nivel y también de la tolerancia que pueda tener la mamita. Si ella lo está tolerando, lo está haciendo bien, solamente con vía oral. Pero si nos encontramos entre una anemia moderada a severa, obviamente el tratamiento vía oral no me va a ayudar mucho. Entonces ahí tendremos que sí o sí colocarlo vía endovenosa. Y obviamente los tratamientos endovenosos o se colocan cada 48 horas o se pueden colocar una vez por semana. Pero mínimo tienes que estar ahí, como mínimo 2 horas echadita hasta que te pasen tu tratamiento. Entonces eso demora tiempo. Claro, en ese caso también al aumentar la dosis de hierro, que es por los multivitamínicos, está muy asociado también a algo muy común, los estreñimientos. En esta etapa del embarazo, por los cambios hormonales que se están dando del embarazo, y eso le estamos sumando, ¿qué cosa? Un suplemento de hierro que produce estreñimiento. Entonces, hay mamitas también que se quejan de ese problema, ¿no? Doctor, tengo dificultad para ir al baño, me cuesta ir al baño, ¿qué es lo que puedo hacer? Claro, como estamos en la etapa inicial, mejorando la dieta, tomando bastante líquido, ayuda un montón a las deposiciones, ¿no? Porque de hecho el embarazo te va a condicionar al estreñimiento, sí te va a condicionar, pero mejorando la dieta, consumir bastante fibra. ¿Y dónde encontramos la fibra? En las frutas, en las verduras, incluso en el salvado de trigo, que es un producto natural. Consumirlo ayuda bastante a que las deposiciones sean mucho menos dolorosa y que ayuda bastante en este tiempo, y tomar bastante agua. ¿Por qué la fibra genera esa facilidad de evacuación? ¿Por qué? Porque a la hora que nosotros consumimos la fibra, eso hace que el bolo alimenticio se vaya formando en la parte gastrointestinal, y a la hora que está avanzando tienes que entender que parte en el intestino hace que se absorba más agua. Entonces, si no tiene buena cantidad de fibra y no está con bastante agua, el poca agua que tenía se va a absorber más y va a salir duro, seco. Entonces, por eso es importante la fibra y la cantidad de tomar líquido. Doctor, pero está haciendo frío, ¿qué hago? Tomar líquidos tibios. Agua tibia en este tiempo ayuda bastante, y consumir fibra, que la encontramos en la fruta, en las cáscaras, en las verduras y en el salvado de trigo en mayor cantidad. También hay semillas, ¿no? Sí. Semillas de chía, hay semillas diversas que se pueden combinar con el yogur o con el... Claro, o sea, los cereales ayudan con el yogur, el yogur también ayuda bastante con las deposiciones, el yogur ayuda un montón. Y en este clima de repente el emoliente. El emoliente un poquito frío, calentito, pero chía también en infusiones, eso ayuda bastante. La avena también. La avena, la chía, la quinoa, todos los que son productos cereales andinos nos va a contribuir bastante con las deposiciones. 7 semillas. 7 semillas ayuda mucho, ¿no? Y obviamente el tomar bastante líquido. Ahora, las 7 semillas, pero en semillas, no en harina, porque a veces hay harina, ¿no? Claro, hay harinas preparadas que lo venden de forma comercial, pero si lo puedes consumir tú en casita de forma natural, sería mucho mejor todavía, ¿no? La quinoa, que la venden en los supermercados, en el mercado, el salvado de trigo, la avena, la kiwicha, todos esos son cereales que nos van a ayudar, que tienen bastante contenido de fibra. ¿Y qué pasa si una mamá o una
señora embarazada no lo sabe, o sea, no sabe que está embarazada porque estamos hablando de las primeras 5, 6 semanas o 4 semanas, 2 semanas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mamá en eso? Una vez que, claro, a veces en la consulta donde vienen mamitas, doctor, pero yo hace 2 semanas me hice alguna curación de dientes o estuvo una reunión, pero ya te enteraste de esta semana, sí, doctor, ya. Entonces, a partir de ahora, nada. O sea, nada de alcohol. Claro, antes no lo sabía. Entonces, la dosis o el efecto que pudo tener tal vez esa sustancia dañina, si no se ha perdido el embrioncito, lo que siempre comento, el embarazo está yendo. Está viable. Está viable. Entonces, ya, pero una vez que una mujer se entera que está gestando, ya. Dejar los hábitos nocivos, alejarse del humo de tabaco, evitar cualquier medicamento que no sea indicado para la formación del embrión. Incluso hay algunas hierbas que son peligrosas, ¿no? Claro, siempre hay un dicho que dice culantro es bueno, pero no tanto. Claro, entonces a veces tomar las hierbas, como mi mamá me dijo, y tomamos en exceso, no conocemos la dosis. Muchas veces las hierbas son buenas, sí, pero a veces cuando tomamos mucho una sola hierba todos los días, no sabemos qué efecto podrían tener. Al fin y al cabo, estas hierbas también tienen principios activos, y los principios activos, por ejemplo, ya está estudiado la ruda es en un grado abortiva, entonces hay que tener mucho cuidado. Y no solo la ruda, también el café está demostrado que tomar 5 tazas al día pueden producir un riesgo de aborto. Entonces, en esa etapa siempre le digo, ¿quieres tomar una hierba? Varía. Una manzanilla, el otro día un poquito de anís, o sea, cambiar, variar, para que no sea solo una dosis exacta. Ya saben, mamitas, prohibido a las que están embarazadas los primeros 3 meses, café, alcohol, vitaminas extra. Y hablando de vitaminas, doctor Damián, ¿qué vitaminas son recomendables en esta etapa inicial? En la etapa inicial hay que recordar que a veces están muy asociadas a las náuseas y vómitos del embarazo. Entonces, en esta etapa solamente iniciamos ácido fólico. ¿Por qué? El ácido fólico es un medicamento muy importante para la formación del sistema nervioso del embrioncito. Entonces, toda mamita que está gestando tiene que iniciar sí o sí con ácido fólico. Doctor, en el mercado existe infinidad de multivitamínicos y conocemos que son muy buenos, pero en la etapa inicial solamente ácido fólico, porque muchas veces, y la gran mayoría, ¿qué pasa cuando empiezan a tomar esos multivitamínicos que están en el mercado? Combinados, ¿qué sucede? Que se potencian las náuseas y vómitos del embarazo. Entonces, en esta etapa solamente ácido fólico. Después, más adelante, lo vamos a cambiar, claro que sí, pero solamente garantizar la formación del neurodesarrollo y los demás órganos del embrión solo con ácido fólico. Excelente, incluso ya incluso si uno planifica la familia, antes de quedar embarazada, ya debe estar verificando qué alimentos se está comiendo y qué alimentos no. Por ejemplo, alimentos que contengan ácido fólico, hay muchas mamás, hay muchas mujeres que no consumen, ¿no? Con mucha parte de la población no consumimos habitualmente algunos productos que sí tienen ácido fólico en sus componentes para que justamente prevengamos este tema de problemas neurológicos en el bebé. Entonces, para fijar un poco, ¿qué alimentos, antes y después del embarazo, por supuesto, deben consumir que tengan ácido fólico, doctor? Ya, por ejemplo, los ácidos fólicos se encuentran mucho en las verduras, en la fruta y en lo que es en los frutos secos. Si una mamita ya está pensando tener un embarazo pronto, le recomendamos siempre iniciar 3 meses antes con el ácido fólico. Obviamente mejorar la dieta es muy importante. Balanceada, priorizando siempre carnes, proteínas, bajar el consumo de grasas, carbohidratos y muchas veces también las harinas. Muchas veces decimos, no, yo como bastante arroz, papa, yucas, y está bien, pero hay que variarla, tiene que ser muy variada la dieta. No eliminarla, sino cantidades. Disminuir la cantidad y potenciar lo que son las proteínas que están en las carnes, en el queso, en el huevo, la leche, el yogur. ¿Para qué? Para que fortalecer el sistema y también preparar el cuerpo para un futuro embarazo. ¿Y el pescado? ¿No hay problema, mariscos? Claro, pescado yo recomiendo siempre todo cocido. Nada crudo, porque en esa etapa a veces nos antojamos de ceviche, mariscos, y a veces el pescado, el ceviche y los mariscos, como no son muy cocidos, ahí vienen los problemas gastrointestinales. O sea, algún tipo de infección intestinal asociado al consumo de ceviche y mariscos. Por eso les recomiendo siempre todo cocido. ¿Quieren comer ceviche? Ceviche de pollo. Y así disminuimos el riesgo de una infección intestinal. Claro, porque muchas veces las infecciones intestinales generan ¿qué cosa? Dolor, y a veces como hay un tránsito aumentado internamente, hace que el útero empiece a hacer eso. También a generar unas pequeñas contracciones y pueden generarse procesos de sangrado, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿quieres comer? Cocido. Todo lo que quieras comer que sea cocido. Hay situaciones en las que las mamás embarazadas, en los primeros meses del embarazo, son vegetarianas o veganas. Ya. Y tienen un problema de anemia. ¿Qué hacemos en estos casos? Ya.
Entender que, así como lo comenté en el calcio, hay calcio de origen animal y calcio de origen vegetal. También hay hierro de origen animal y hierro de origen vegetal. Claro, ambos sí son buenos, es cierto, pero tal vez los que tienen mayor biodisponibilidad, mayor absorción a nivel de nuestro cuerpo son de origen animal. O sea, sí o sí, por eso es muy importante la alimentación. Una mamita que solamente se coma lo que son verduras, claro, va a estar nutrida, pero tal vez el nivel de proteínas de alto valor biológico se encuentra en las carnes, ¿no? Y eso lo vemos muy común, por ejemplo, a la hora que realizamos cesáreas, también hago cesáreas en donde trabajo, vemos cuán nutrida está una mamita, ¿no? A la hora que a veces operamos, vemos que el nivel muscular o la carga de proteínas que deberían estar en los músculos es muy corta, ¿no? Y mucho eso está definido por la alimentación, en el caso de ella. Y tiene que entender la mamita que el bebé se va a nutrir de ella. Entonces, si la mamita no tiene proteínas de alto valor biológico que se encuentran en las carnes, obviamente la nutrición que pueda llegar al bebito no va a ser la más adecuada, ¿no? Por eso hacer un llamado a todas las mamitas que las proteínas de alto valor biológico se encuentran en las carnes o en los alimentos que son de origen animal, que eso tiene mayor biodisponibilidad en nuestro cuerpo en la absorción. Mayor efectividad en combatir una anemia. Claro, de hecho que sí, ¿no? Claro, y una mujer que solamente es de vegetales siempre va a sufrir de anemia porque le falta. Claro, ahí tenemos que dar suplementos, de todas maneras que sí, tanto vía oral y en el último de los casos, vía endovenosa, ¿no? Entonces, eso ahí ya que un embarazo debería ser tan normal, ya se va complicando en el transcurso del tiempo, ¿no? Claro, o sea, la mamá que sea vegana o vegetariana va a tener que prepararse incluso mucho antes para mantener sus niveles de hemoglobina relativamente buenos, ¿no? Y si sucediera la anemia, va a tener que hacerse un tratamiento mucho más específico. Claro, y eso también va a influenciar en la formación del embrioncito, ¿no? La hemoglobina es un parámetro que nos permite saber cuán bien está nutrida una madre, ¿no? La hemoglobina tienes que entender que se encarga de transportar todos los nutrientes que existen de la mamá al embrión. Entonces, si hay una hemoglobina baja, un nivel bajo, no va a llegar los mejores nutrientes. Entonces, ese bebito, ¿qué va a pasar? Va a sufrir también de falta de crecimiento, de alteraciones que pueden darse en la formación del embrión o del propio embarazo, ¿no? Por eso es muy importante la alimentación tanto de la madre, que de forma indirecta va a llegar al feto. Claro, y ojo que en Perú somos campeones en anemia, así que ten cuidado con las mamitas que tienen este problema. Tanto durante el embarazo, en el puerperio, y esa anemia repercute también en el neurodesarrollo del embrión. O sea, solo pensamos que la anemia, no, ya esta anemia, ya con tal cosita lo vamos a mejorar. No, eso parte desde que la concepción hasta el nacimiento, incluso en los 5 primeros años de vida del recién nacido, ¿no? Por eso es muy importante, y hay campañas a nivel nacional que se combatan la anemia, porque se ha demostrado que influye en el coeficiente intelectual del recién nacido. Claro, pero justamente esas campañas a veces vienen interferidas o dificultadas en sus metas cuando hay estas opiniones sobre estos grupos, ¿no? Que son los vegetarianos, que claro, se mantienen, ¿no? Digamos, el respeto de sus creencias o de sus conceptos, pero genera esta Claro, ahí, disyuntiva, bueno, yo tal vez discrepo con las personas porque, claro, ellos deciden porque ellos son adultos, grandes, pero un niño, o sea, depende de los padres, ¿no? Muchas veces ellos no tienen poder de decisión. Yo, la verdad, doy gracias a mis padres que obviamente están muy preocupados de mi hemoglobina, de mis suplementos, porque obviamente eso me ha permitido desarrollarme actualmente como soy. Entonces, pero un niño no tiene esa capacidad de decir, ¿sabe qué? No, sí, no, él está influenciado por los padres. Entonces, si los padres están reacios a la evidencia científica, porque está demostrado científicamente que la anemia influye en el desarrollo en el neurodesarrollo del embrión, incluso en los primeros años de vida. O sea, tal vez le están negando esa posibilidad a ese recién nacido, ¿no? De que pueda tal vez ser una persona de éxito, una persona muy exitosa en la vida. ¿Y por qué? Porque sencillamente se niegan a la evidencia, ¿no? Eso está demostrado a nivel mundial. Entonces, negarse a eso es como querer tapar el sol con un dedo. Muy bien, excelente, porque en pediatría nosotros vemos como la anemia como interfiere con la inteligencia del bebé. O sea, definitivamente son las bases del desarrollo intelectual, y ahora que me dices también incluso a nivel del neurodesarrollo, o sea, ya estando en el embrión, tenemos que tener buenos niveles de hemoglobina. Claro, porque si no, no le van a llegar los mejores nutrientes. La hemoglobina es la que se encarga de transportar todos los nutrientes de la mamita al bebé.
Entonces, si no tiene buenos nutrientes o hay una anemia baja o una hemoglobina baja, perdón, en la madre, no van a llegar. No van a llegar. Y si va a llegar lo mínimo, nada más. Entonces ahí ya un embarazo que está el cuerpo diseñado para que sea normal, ya en el tiempo se va a complicar. Gracias, doctor, también por aclarar este punto. Claro, ¿no? Obviamente es muy importante hacer un llamado a todas las mamitas, es muy importante el nivel de hemoglobina y si hay padres que son veganos o en todo caso vegetarianos, y implorarles que sí tienen que obviamente consumir el huevo de origen vegetal. Eso les va a ayudar mucho, tanto a ellos y también a los vecinos. De origen animal. Y hablando de estos grupos, ¿no?, en la sociedad que son anti-hierro, anti origen animal, digamos, en los alimentos, los grupos antivacuna, que también existen. ¿Qué opinión tienes de estos grupos en relación a lo que las madres o los bebés necesitan de vacunas? Ya, en mi parte yo siempre también hago un llamado a todos esos grupos antivacunas y es un ejemplo que les pongo cuando apareció el COVID. Obviamente el primer grupo poblacional que vacunaron fueron los médicos, los bomberos, los que estaban en primera línea, o sea, los que estaban combatiendo la enfermedad fueron los primeros que recibieron la vacuna. Y el segundo grupo que empezamos a vacunar, o que empezó el Ministerio a vacunar, fueron las gestantes, porque sabíamos que cuando a una mujer gestante le daba COVID, le iba mal, le iba pésimo. Entonces, ¿qué ha demostrado eso? Que las vacunas nos sirven para prevenir las enfermedades, o sea, van a prevenir las enfermedades, influenza, hepatitis, el tétano, que son vacunas recomendadas en la mujer gestante. O sea, las vacunas a nivel mundial, y eso también ya está demostrado, está estudiado, nos ayuda a prevenir. Tal vez haciendo un pequeño paréntesis acá, me voy a desviar un poquito, existe la vacuna también del virus del papiloma, para prevenir el cáncer de cuello uterino, o sea, prevenir. O sea, esa es la oportunidad que nosotros tenemos, tanto como personas, prevenir las enfermedades. Y por eso es muy importante que una mujer gestante reciba sus vacunas. ¿Para qué? Porque a las mamitas que les da influenza, que en este caso es muy común por el tiempo, por el clima, le va a ir pésimo, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque la enfermedad se va a potenciar en una mujer gestante. Tanto hepatitis, el tétano, la difteria, que son enfermedades que podemos prevenir. ¿Y cómo lo hacemos? Con las vacunas. O sea, por eso están diseñadas las vacunas, para prevenir enfermedades, y sabemos que esas vacunas son 100% seguras en el embarazo. O sea, yo gracias a Dios no he tenido personas que son antivacunas, gracias a Dios digo, porque yo recomiendo mucho las vacunas, tanto en mi parte privada, en la parte ginecológica y en la parte obstétrica. También muy común, eso se ve mucho más en la parte de pediatría, ¿no?, donde existen esos grupos antivacunas, que le van a pasar un chivo a mi bebé. Incluso hasta hemos tenido congresistas que eran antivacunas, o sea, en el periodo de COVID, o sea, uno jalado en los pelos dice, oye, ¿qué pasó acá? O sea, está demostrado científicamente, hay estudios que demuestran la eficacia de las vacunas, lo dice todo el mundo, pero a veces queremos ponernos una venda en los ojos, taparnos los oídos y no escuchar, ¿no? Y esa parte yo lamentablemente no la comparto. La respeto, sí, la respeto, pero no la comparto, e insto a todas las mamitas a vacunarse, que existen vacunas seguras en el embarazo, tanto en el periodo obstétrico como en la etapa ginecológica. ¿Y este esquema de vacunación cuál sería en una embarazada del primer trimestre? O sea, generalmente las vacunas las iniciamos a partir de las 20 semanas, ¿no? En todo el embarazo. Son hepatitis B, que son 3 dosis. Claro, las tres vacunas indicadas no las colocamos en el mismo momento, sino esporádicamente. Secuencialmente, ¿no? Doctor, y algo muy común que me pueden estar preguntando, o me preguntan casos, doctor, ¿qué puedo tomar si es que me da un poco de fiebre? Porque la vacuna es una reacción, que el cuerpo va a hacer una reacción a la vacunación. Entonces está recomendado, ¿qué cosa? Un paracetamol para controlar el dolor, la fiebre, el malestar, porque obviamente al colocarte vas a sentir una pequeña molestia, una pequeña incomodidad, eso sí vas a tenerlo. O puede ser que te dé un proceso gripal así leve, que con el paracetamol, con las medidas de cuidado, con las bebidas tibias, el abrigo y el paracetamol, pasa, suficiente. O sea, es importantísimo, y por eso están diseñadas las vacunas. Y ahora en este clima, en este tiempo que es muy común las enfermedades respiratorias, yo sí insto a todas las mamitas que se vacunen, tanto para la influenza, que es anual, y en todos los grupos etarios también está indicado. Y esas vacunas son seguras, o sea, son seguras tanto para ella
como para el recién nacido. Claro. Y la pandemia lo ha demostrado, es decir, tenemos la mejor prueba y no debemos retroceder como sociedad ante estos grupos antivacunas porque estamos demostrando que sí previenen enfermedades. Claro, y eso se ha demostrado en la pandemia, un claro ejemplo que hemos tenido en la pandemia, donde se demostró que las vacunas prácticamente son las que nos han permitido estar como sociedad actualmente, nos han permitido ya salir de la casa porque no te dejan salir, sino a veces obligatoriamente, pero ha sido un bien para toda la sociedad, ¿no? Para que todos estemos vacunados y evitemos, o si que nos daba la enfermedad, tener los síntomas lo más leves posibles. Claro, y acá te comento un paréntesis también como más o menos como pediatra, nosotros vemos los casos de rubiola congénita. La rubiola congénita ya no debiera existir, de hecho que hay menos, pero hay, en los que hay malformaciones cerebrales de los bebés que tienen ese tema, convulsiones con estos temas de caso de rubiola congénita, que alguna vez habrás tenido, pero eso es justamente prevenible por las vacunas, ¿no? Sí, las vacunas desde que aparecieron siempre han demostrado ser seguras, ¿no? Hubo tal vez en el tiempo atrás algunos estudios que trataron de malinformar a la población diciendo que las vacunas no eran seguras. No, eso es totalmente equivocado, ¿no? Las vacunas son muy seguras en el embarazo, o sea, uno pensaría que la vacuna va a afectar al bebito. No, existen vacunas que están diseñadas para una mujer gestante que son seguras. Y llamar a toda la población, mujer gestante o todo grupo etario, que se usen la vacunación. Y obviamente tal vez yo no comparto con los antivacunas, los respeto, sí, pero no comparto su posición de ellas, ¿no? Gracias a Dios hasta el momento no he tenido a ninguna persona que ha sido antivacunas abiertamente me ha dicho, no, yo estoy en contra de la vacuna. Bueno, darle la información, la evidencia científica, que es lo más importante en este momento, que ha demostrado que son seguras y obviamente nos ayudan a prevenir de las enfermedades, ¿no? Y si nos va a dar, dando los síntomas lo más leve posible, ¿no? Y para precisar, entonces el esquema de vacunación es a partir de la semana 20. Incluyendo la vacuna del COVID, si es que todavía algunos... Claro, la vacuna del COVID a partir de las 12 semanas, que hace tiempo fue cuando estábamos en la pandemia, estaba indicada a partir de las 12 semanas en adelante, ¿no? Ahora ya se da la vacuna, claro, a partir de las 12 semanas en adelante, porque sabemos que en ese periodo inicial, antes de las 12 semanas, estaba el periodo de organogénesis, o sea, formación de todo el tema de órganos que habíamos comentado, ¿no? Por eso a partir de las 12 semanas si el COVID podría vacunarse. Y a partir de las 20, influenza, tétano y lo que es la hepatitis B. Hepatitis B. Excelente, doctor Damián. Muy buena aclaración. Claro. Y hablando de eso, en los primeros momentos del embarazo, digamos, las mamás tienen mucho temor, muchas dudas de las molestias y la posibilidad de que algo le pase a su bebé. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sí. Generalmente en la primera etapa, y eso es muy común en la consulta, las mamitas vienen con muchas dudas, preocupaciones, porque a la hora que se hace una ecografía detectan un hematoma. Están muy asustadas. ¿Hematoma en dónde, doctor? En la parte donde está la implantación del embrioncito, o sea, dentro de la matriz, dentro del útero. En el útero, ahí. En el útero, ahí. En las ecografías las mamitas conocen, porque ahora con la tecnología ya están muy actualizadas las mamás. Entonces buscan, dicen, doctor, tengo un hematoma, ¿qué hago? Le recomendar siempre. Primero, es muy importante cómo la mamita se siente. O sea, su bienestar. Primero en casa, en el trabajo, porque el estrés en el trabajo, los problemas en casa, pueden afectar ¿qué cosa? Que esa formación de hematomas. Segundo, yo les digo, si es que no has tenido sangrado, tranquila, vigila, baja la carga laboral, baja el nivel de estrés en la casita, evita siempre andar en moto, porque a veces los buses están que chancan, y eso puede aumentar la formación de hematomas. Si es que no hay sangrado, vigilamos. Solo vigilar con el reposo, mejorando la conducta en el trabajo o bajar tal vez la carga laboral. Siempre les digo a las mamitas, no les va a impedir trabajar, pero siempre bajar un poco. Si te demora más, ponte en ir en el trabajo, de subir las escaleras, te demoras antes 5 minutos, ahora te demorarás 10, 15. ¿Por qué tienes que ir despacio? Hay que entender que esta etapa inicial del embarazo es muy peligrosa porque se da la mayor cantidad de abortos, ¿no? En la etapa inicial. ¿Por qué? Porque el embriocito es muy pequeño, mide entre 2, 3 milímetros o 3 centímetros. Entonces, pequeñito. Cualquier golpe, caída, estrés, puede hacer que eso se pierda rápidamente. ¿Y cómo nos damos cuenta? Viendo el sangrado. Si una mujer tiene sangrado, o sea, como una menstruación, en las primeras semanas, porque ahí se está dando la implantación,
se está dando la formación. Entonces, en esa etapa es muy peligrosa, porque se puede presentar la mayor cantidad de abortos. Productos del estrés en el trabajo, en la casa, las caídas, las sustancias dañinas que pueden afectar la formación. Por eso muy importante que en ese primer tiempo las mamitas tienen que estar con bastante cuidado y atentas. Eso es lo más importante. Qué interesante y qué importante el doctor Damián Herrera nos está comentando de los cuidados que tenemos que tener y que tienen que tener los primeros meses del embarazo, el primer trimestre, las primeras semanas, hasta las 8, 12 semanas, y justamente ahí se van desarrollando los órganos del bebé. Entonces, una parte muy importante es el desarrollo neural que hemos estado conversando. ¿Qué enfermedades a nivel neurológico es justamente lo que genera la falta de consumo de ácido fólico y esta alimentación? La falta de consumo de ácido fólico está muy relacionada con espina bífida. Espina bífida. Espina bífida. Y obviamente todos los problemas de anencefalias, productos de la deficiencia de ácido fólico. O sea, la anencefalia es como una falta de cerebro, claro, cerebro prácticamente. La falta de la formación del cerebrito del embrioncito. Por eso la importancia, y eso ya está conocido, conocido a nivel mundial, que el ácido fólico es muy importante en toda la mujer que está buscando un embarazo y que ya consiguió el embarazo, seguirlo tomando hasta las 14 semanas como mínimo. Claro, más adelante ya lo vamos a cambiar, pero el ácido fólico es muy importante. En ese momento, en ese tiempo. Claro, también hay mamitas que a veces salieron embarazadas, no se prepararon. Una duda muy común que me dice el doctor, pero yo no me preparé para este embarazo, no tomé mi ácido fólico 3 meses antes, pero ya estoy gestando. ¿Qué hago? Iniciar el ácido fólico. O sea, ni bien toda mujer que sabe que está gestando tiene que iniciar sí o sí el ácido fólico, de todas maneras que sí. Mira esa interacción que tenemos entre profesionales, ¿no? Ginecólogo y pediatra. Yo como pediatra, esto de la espina bífida o el mielomeningocele, que son enfermedades asociadas a la falta de desarrollo, a deficiencia de ácido fólico, nos impacta a la hora que nace. Claro, obviamente, ¿no? Sí. Incluso hay diagnósticos prenatales, pero a veces son sorpresas totales. Sí. Nacen con un defecto en la columna, en la parte posterior, ¿no? Que tiene como una tumoración que no ha cerrado bien. Claro. ¿No? El mielomeningocele y la espina bífida, que prácticamente podrían generar un problema serio a nivel de movimiento de piernas. Todas las comorbilidades que se genera solo por la deficiencia de un nutriente muy esencial en el embarazo, ¿no? Que es llamado el ácido fólico. Más adelante ya lo complementamos. También la dieta es muy importante, una dieta saludable. Consumir pescado que contiene omega 3, omega 6. En otras realidades, en otros países, el omega 3, el omega 6 está dentro o parte de los multivitamínicos que se dan en las gestantes. No, tal vez aquí en Perú todavía no, pero en otros lugares cercanos, en Chile, en Colombia, ya lo están como haciendo parte. Como un suplemento parte de la gestante en la etapa inicial, ¿no? ¿Y dónde encontramos el omega 3, el omega 6? En los pescados. Pescados oscuros, ¿no? Estamos hablando de bonito. Caballa. Ahí esa parte negrita, ahí está esos aceites esenciales que permiten también la formación del embrioncito, ¿no? Entonces, la alimentación, el ácido fólico es tan importante en estos primeros meses que determinan muchas veces cómo el embrión va a estar en un futuro, ¿no? A veces las mamitas que desconocen o no toman o no creen que diciendo no, yo me alimento bien y no necesito, no, siempre se necesita. Más que todo acá en Perú, donde la alimentación aquí en Perú es totalmente desbalanceada, no está muy nutrida, priorizamos siempre los carbohidratos, más no las proteínas, más no las frutas, más no los vegetales. Entonces ahí es donde se dan los problemas, ¿no? Magnífico, doctor. Y además de la vitamina, digamos, del ácido fólico, que es una forma de vitamina, la vitamina C, ¿qué otros ya nutrientes, como nosotros llamamos oligoelementos o minerales, que son importantes ya no en la primera etapa, porque hemos hablado de que el ácido fólico es fundamental, ya empiezan a tomar importancia a partir de las 14 semanas? Ya cuando ya pasamos la etapa de viejo, que es las 12, 13 semanitas donde se presenta la mayor cantidad de abortos, ya sabemos que ese embrioncito va a ir directo, o sea, va a llegar a un parto. Ya, entonces en ese momento ya el ácido fólico, como te dije, ya el sistema nervioso ya se formó totalmente de embriocito, entonces hay que complementarlo con multivitamínicos, generalmente pronatales, que contienen vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, incluso también el calcio. El calcio es muy importante también porque sabemos que el bebé, conforme ya se da la formación de sus huesitos, parte del sistema óseo. Entonces la mamita con el tiempo se empieza a descalcificar y un aporte extra que le damos es también el calcio dentro de
de los controles prenatales, porque sabemos que todo el embarazo, ese embrióncito se va a ir formando sus huesos, van a ir creciendo. Tal vez y por eso muchas mamitas cuando terminan de su periodo posparto o están en la etapa de lactancia materna, ¿qué pasa? Se les empieza a caer el cabello, se les empieza a romper las uñas, dolor a nivel de huesos. Entonces, ¿por qué? Porque ya han tenido un embarazo y obviamente ahí se ha perdido parte, y muchas veces también la caries dental. Hay muchas mamitas piensan que el calcio solamente está en el cabello, en las uñas, no, también están en los dientes. Por eso parte de los controles iniciales es también ver cómo va una consulta con el odontólogo, porque muchas mamitas la caries en ese momento de la primera etapa del embarazo rápidamente prende. Y la caries avanza muy rápido. ¿Por qué? Porque no hay un buen contenido de caries. Por eso suplementamos también con calcio a las mujeres gestantes. Qué interesante. O sea, también, aparte de esos suplementos, la alimentación, volviendo a la alimentación, ¿qué alimentos contienen calcio que la mamá debe consumir ya en el transcurso ya del embarazo? El calcio, hay dos tipos de calcio, un calcio de origen vegetal y un calcio de origen animal. El calcio de origen vegetal lo encontramos en la leche de almendras, en los productos naturales, pero el que tiene mayor absorción o mejor bioabsorción en nuestro cuerpo es el de origen animal. Entonces, donde está el queso, el huevo, el yogur, ahí es donde el contenido de calcio es muy, muy importante. Claro, el origen vegetal también es bueno, pero el cuerpo absorbe mucho mejor de origen animal. Entonces, en la dieta siempre tiene que ser totalmente balanceada. Yo siempre recomiendo a las mamitas, cuando iniciamos los controles prenatales, también es muy importante acudir con el nutricionista, porque ellos nos va a diseñar una dieta o mejorar nuestra dieta que vamos a consumir a las 8, a las 10, a las 12, a media tarde y en la noche. Y siempre también complementarlo con el odontólogo. ¿Por qué? Porque en ese momento, como te comenté, se dan muy común las caries dentales. Y eso se da, claro, en el primer embarazo no se siente mucho. En el segundo, tercero, pues hay mamitas que dicen, uy, se me cayó mi diente después que tuve a mi bebé. Eso es muy común. Entonces, ni hablar, el tema de un consejo nutricional es sumamente importante. Y hay la posibilidad de que alguien diga, bueno, ya yo como balanceado y listo, ni un suplemento quiero, ¿algo así puede suceder? O sea, mejor dicho, si eso puede ser beneficioso. No, no sería beneficioso porque tienes que entender, a menos que sea nutricionista la mamita que esté gestando, ahí sí podría tal vez balancear su dieta. Pero siempre necesitas ayuda, o sea, siempre necesitamos ayuda. El manejo de una mujer gestante es holístico, o sea, hay que verle todos los aspectos, hay que pasar por especialistas que sí ameritan dar, tal vez la mamita puede ser muy como así va acá y ahí le falta un poquito, tal vez regular unas cositas, mejorar unas cosas y poco a poco eso en un futuro le va a beneficiar bastante. Por eso, no, de mi parte, cuando la mamita me dice, doctor, no, yo no necesito, no, más bien ellas son las que necesitan, las que a veces queremos saberlo todo, no. Siempre a veces es importante recibir un consejo, una ayuda o una mejora, tanto en la parte médica como en el día a día de las personas, es muy, muy importante. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo, siquiera 1 o 2 controles en todo el embarazo, pasen con el nutricionista para que les diseñen la dieta y en el control vean cómo han estado mejorando. Y ustedes se van a dar cuenta en cómo está yendo su embarazo, bajo riesgo de enfermedades, ganancia de peso adecuada, entonces un bebito sano. Eso es lo que se quiere. Entonces, pero eso parte desde el inicio, no al final. No, desde el inicio, toda esa importancia de los controles, de las evaluaciones por otros especialistas son muy, muy importantes que van a tener un impacto al final del embarazo. Excelente, entonces qué importante lo que nos comenta el doctor Damián sobre tener estos controles. Ustedes son los ginecólogos, son como directores de orquesta, ¿no? Claro. Es decir, bueno, por acá vamos con el nutricionista, la parte alimentaria. Ahora que hay mucho internet, que hay mucha información, tal vez la mamá se ahogue o se sature de esta información que a veces no es dirigida al caso personal. Por eso es que es muy importante que acudan a su control con el ginecólogo. Y en ese sentido, doctor Damián, le quería comentar o le quería preguntar, ¿cómo sería la alimentación en una mamá que está con náusea y tiene que estar balanceada, digamos? Algo muy, muy común también que se presenta en esta primera etapa que hemos hablado del primer trimestre son las náuseas y vómitos del embarazo. El pico máximo es entre las 9, 10, 11 semanitas, es donde la mamita está que vomita, no consume nada, está totalmente inapetente, con sueño, malestar. ¿Por qué? Porque eso varía de mujer a mujer. Hay mamitas que lo pueden llevar muy normal y hay mamitas que les va totalmente pésimo. Entonces, y eso está a veces potenciado porque si la mamita tuvo o no o tiene una gastritis previa. Entonces, el embarazo
como siempre les comento, no es que hecho que aparezca, sino que siempre estuvo, pero como no estabas gestando, lo estaba tu cuerpo normalizando. Una vez que sales gestando, se potencia. Entonces, en ese momento, les recomiendo yo, primero, consumir todo cocido, no, en esa etapa. O sea, todo cocido, todo lo que quieran comer que sea cocido. Para la gastritis. Para la gastritis, para controlar, bajar las náuseas y vómitos. Segundo, entender que ese periodo de tiempo va a perder peso. O sea, se va a perder peso porque si tú no comes, no te alimentas, vas a tener una pérdida de peso. Claro, no tiene que ser una pérdida excesiva, o sea, un par de kilos vas a perder peso. Y tercero, comer más veces en el día. O sea, a las 8, a las 10, a las 12, porciones pequeñas. Porque nosotros aquí en Perú comemos desayuno, almuerzo y cena. No, en una mujer gestante hay que cambiar. En la mañana algo ligero, a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2, así, para tener... Fraccionado. Fraccionado. Y en pequeñas cantidades. Y en pequeñas cantidades, porque si comes mucho, lo vas a devolver. Entonces, pequeñas cositas y mantener siempre el estómago lleno. O sea, que tenga algo. Porque si una mamita no come por largo tiempo, ¿qué va a suceder? Va a empezar a salivar. Va a empezar a salivar y ahí van a venir las arcadas. Entonces, y van a venir también los vómitos. Por eso, en esa primera etapa, recomendamos siempre aumentar la frecuencia de comidas y disminuir la cantidad, primero. Segundo, consumir todo cocido, o sea, todo lo que quieran comer que sea cocido. Tercero, existen medicamentos que nos ayudan, claro, a controlar las náuseas y vómitos de la embarazada, que es seguro en el embarazo, pero solo los recomendamos cuando verdaderamente lo necesitan. O sea, cuando ya me dicen, doctor, estoy que no como hace 2, 3 días, intentamos con tratamiento. Y se pueden deshidratar también. Claro, se deshidratan, están totalmente así hipotensas, o sea, con sueño, con letargo, a dormir, no quieren comer, y eso sí las deshidrata. Entonces, en ese momento intentamos vía oral si funciona. Y si es que no, lamentablemente la única opción que nos queda es colocarle una vía para hidratar. ¿Y usted tiene esos casos, doctor? Cuéntenos algún caso. En este primer trimestre es así, ¿no? A veces la mamita se desespera porque, doctor, no como nada, no gano peso, mi bebito no está creciendo, es lo que me comentan. Yo digo, tranquila, no te preocupes, esta etapa va a pasar. El pico máximo, como comento, es 9, 10, 11 semanitas. Luego ya empieza a disminuir. Claro, ya empiezan a comer un poquito más, y ya a las 14, 15 semanitas ya es donde ya empiezan a tolerar y recuperan el peso perdido. En realidad el bebé nunca pierde peso. No, el bebé ganando. Está ahí. Independientemente de cómo la mamita no esté ganando peso, el bebito sigue ganando. Sigue ganando, ¿no? Entonces, eso de las náuseas, vómitos, malestares, en el primer trimestre es muy común. Entonces, a la mamita recomendarle que no se desespere, que esté tranquila, que va a perder peso, sí, hasta cierto punto, y obviamente mejorar la alimentación, consumir más veces en el día de forma fraccionada y todo lo que quiera comer que sea cocido. Doctor, me antojé de comer una fruta, hazla hervir un poquito y la licúas como un pequeño jugo, pero siempre mantener el estómago lleno. Eso es importantísimo. Excelente, porque la forma como uno manipula los alimentos influye, ¿no? Y uno a veces se confunde. Verduras frescas, ok, verduras frescas, pero ¿qué pasa con las verduras frescas? Las cáscaras son más difíciles de digerir. Claro. Entonces una gastritis va a generar más ácido para digerir eso. Entonces, al ser cocido, es fácilmente digerible y previene lo de la gastritis que estaba O sea, comentando. tampoco va a ser término bien cocido, sino un término medio donde lo pueda tolerar. Pero siempre llevar en su bolso, en el trabajo, siempre tener algo que comer. Porque si el estómago está vacío por largo tiempo, es ahí donde se va a potenciar mucho más las náuseas y vómitos en la etapa inicial del embarazo. Esto, como te digo, ya termina de bajar hasta las 14, 15 semanitas, pero en algunos casos que he tenido también particularmente, que a veces todo el embarazo lo tiene, ¿no? A veces la mamita viene con su bolsita, doctor, que saliva con su vasito. ¿Por qué? Porque ya cómo impacta el embarazo en cada mujer es diferente. Pero son los casos obviamente mínimos, no es lo común que esperamos ver, sino es lo mínimo. 1 o 2 casos a veces se presenta que tienen todas las náuseas, todo el embarazo. Nace el bebito, se fue, por arte de magia. Entonces ya no vuelve a tener el problema. Entonces, pero eso sí es importante tenerlo presente en esta etapa inicial del embarazo, ¿no? Que existen medicamentos que nos permiten solucionar este proceso, sí existen. Pero solamente los recomendados cuando verdaderamente lo necesitan. No a todas le dan. ¿Y hay una relación entre las náuseas y el sexo del bebé?
No, eso tal vez es una ¿Es un mito? creencia que quedará para los recuerdos, como algo anecdótico, que a veces vomito más, va a ser mujercita, o vomito menos, va a ser varón. No, el sexo no se determina así, ¿no? Incluso por la forma de la babita, a veces pensamos, "Doctor, va a ser mujercita, porque la babita está en punta. Sí. O va a ser varoncito, perdón, cuando la babita está en punta y mujercita cuando está ancha. No, el sexo no se determina así. Tal vez, claro, para determinar el sexo solamente existen dos, o es varón o es mujer, ¿no? Entonces ahí por la forma no es lo más adecuado determinar el sexo, y tampoco las náuseas, obviamente. Y hablando justamente de este desarrollo ya de los órganos principales, que hablamos del corazón, de los pulmones, del cerebro, y aparte del sexo, ¿en qué momento se puede saber tanto ecográficamente o algo más contundente? Pero cuéntanos eso. Generalmente, sí, esa es una pregunta muy común. Doctor, ¿qué sexo va a haber? Yo puedo saber el sexo de mi bebé, ponte, a las 9 semanitas. Yo digo, no, todavía hay que esperar un poquito. En la ecografía genética, que se hace entre la semana 11 y semana 13, 6 días, ahí te pueden dar una probabilidad. O sea, hay que entender que es probabilidad, no es 100%. ¿Por qué? Porque en ese momento, obviamente hay que tener un buen equipo, hay que tener unas buenas imágenes para decir, el bebito tiene una probabilidad de ser, ponte, varoncito. Y ese sexo lo tenemos que confirmar entre la semana 20 y semana 24, que es donde se hace la ecografía morfológica. Tal vez hacer un poco antes la ecografía, ponte a las 17, 18 semanitas, donde el sexo recién se está empezando a diferenciar. Claro, en algunos casos, como digo, no es el 100%, sí se puede saber o es muy evidente. Y a veces la mamita dice, no, yo ya sé el sexo de mi bebé a las 18 semanas. Ya va a ser varoncito y siempre es varón. Pero a veces hay esos casos que vienen, y me ha pasado, que a veces le dijeron, señora, el sexo de su bebé va a ser mujercita. Y confirmamos entre las 20 y 24 semanas que era varón. Entonces, doctor, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cambió de sexo? No, siempre fue el mismo sexo, solamente que ecográficamente no se logró ver bien. Entonces, por eso es muy importante realizar también la ecografía morfológica entre la semana 20 a semana 24. Ahí damos la confirmación 100% del sexo. Tal vez hacerlo un poquito antes puede suceder ese pequeño error que se da, ¿no? Y en esta semana 20 a 24, ¿qué parámetros toman para la ecografía? No solamente es mirar digamos, el aparato sexual, sino también creo que los huesos y el diámetro. Para ver el sexo, son a veces ecográficamente nos da ciertas características ecográficas, ¿no? Cuándo va a ser varoncito, cuándo va a ser mujercita. Justo ayer tuve un control prenatal de un embarazo gemelar, y ya estábamos entre las 20 semanitas, y en ese momento ya obviamente por el uso del internet, el TikTok, ya la mamita está mucho más actualizada, ¿no? Ya sabe diferenciarlo, cuándo va a ser varoncito y cuándo va a ser mujercita, ¿no? Ecográficamente, porque ecográficamente nosotros vemos el sexo varón cuando es como una tortuguita, el signo de la tortuguita le llamamos, ¿no? A nivel ecográfico, digamos. Ecográfico, a nivel ecográfico, y vemos su caparazoncito y su cabecita. Decimos, este es varoncito. Y mujercita, el signo del café, el signo de la hamburguesita. Entonces, estamos hablando del sexo, características sexuales del varón y de la mujer. Y esas imágenes que esa imagen, justo estábamos haciendo la ecografía del embarazo gemelar. Entonces le pregunta a la mamita, ¿deseas conocer el sexo? Y justo estaba yo mirando. Y me dice, sí, doctor, el papito estaba en duda. Bueno, entonces te lo diré a ti nomás. Pues, entonces, mira, a ver, ¿qué le digo? A ver, le muestro la imagencita. Me dice, va a ser varoncito, ¿no? Sí, le digo, ¿cómo sabes? No, que ya ese es el signo de la tortuguita. Ya la mamita actualmente está mucho más leída, mucho más actualizada, entonces ya conoce más. Entonces a veces, y obviamente para nosotros nos exige prepararnos cada vez más, estar mucho más preparados, porque la mamita pregunta más, sabe más, quiere saber muchas cosas más que tal vez hace 50, 60 años no se sabía o no preguntaba, ¿no? Entonces es muy importante la preparación médica. Obviamente porque la mamita es mucho más exigente, pregunta más. Y yo le dije, bueno, sí, va a ser varoncito. Y los dos eran varoncitos. Vimos a su papito y el papito me dice, ¿pero qué es eso del signo de la tortuguita, de la hamburguesita? No entiendo. Claro, porque el papito como está trabajando, no está en casa, pues la mamita está leyendo el celular, mirando, está mucho más atenta, ¿no? Entonces la mamita le tuvo que explicar al papito, ¿no? Y dije, bueno, ahora ya conozco el sexo de mis bebés. Por eso es muy importante el tiempo, en qué momento hacerlo, ¿no? Para no tener ese problema que me dijeron varón y después fue mujer o viceversa, ¿no? El tiempo es muy importante. Confirmatorio, entonces, entre 20 y 24 semanas, sí. Entre la genética solamente es una probabilidad que te pueden dar. Que puede variar, claro, en el tiempo, sí, pero ya entre las 20 y 24 semanas sí se sabe el sexo 100%. Yo, particularmente en esa parte, sí soy muy cauto, ¿no? Yo a veces me dicen, doctor, mire el sexo de mi bebito a las 18 semanitas. Le digo, no, en este momento hay que tener un poquito más, no hay que esperar un poquito, tal vez están preparando su fiesta de revelación de sexo, espera un poquito, prolonga un poquito más para ya tener la certeza y no tener ese problema.
Doctor Damián, ahora que estamos en plena época invernal y estamos hablando de las madres embarazadas y tú trabajas en una emergencia, en un hospital, en una clínica, ¿qué podrías comentarnos de estos casos en los que las madres embarazadas en los primeros meses de embarazo tienen una crisis de asma, ¿no? Que son desencadenados por el frío, la humedad, los hongos, los ácaros, etc.? ¿Qué podrías decir cómo manejar estos casos a la embarazada con asma? Ya, en el caso de las mamitas embarazadas, ellas ya tienen un tratamiento, ¿no? Ya tienen un tratamiento que lo usan de forma rutinaria. Claro, por un desencadenante, que es el frío, algún evento, alergias, ácaros, polvo, o eso puede entrar en el ámbito de crisis asmática. Entonces, en ese momento, cuando hay una crisis asmática, ¿cómo llega la mamita? Respira con tiraje, siente que le falta el aire, prácticamente está totalmente mal. En ese momento ya no va a funcionar su tratamiento. Entonces ahí sí instala a las mamitas que cuando estén con esos síntomas donde ya sienten que su tratamiento no está funcionando, sí tienen que acudir a una emergencia. ¿Por qué? Porque ahí hay que nebulizarlas, ¿no? Hay que darles tratamiento con nebulizaciones para ayudar a ¿qué? A mejorar su vía respiratoria. Porque ya el tratamiento que tomaron inicialmente no les está funcionando. Entonces sí necesitan, en ese momento, en ese caso sí, acudir a una emergencia. El tratamiento para una persona asmática sí no está contraindicado porque puede usar su tratamiento de forma normal. Claro, recomendado por su médico tratante, ¿no? Si bien es cierto, el asma lo maneja o el médico internista o en el mejor de los casos el neumólogo, tienen que dar los medicamentos más seguros durante el embarazo, ¿no? Y hay momentos en el que sí va a requerir usar corticoides. Nosotros en la parte obstétrica utilizamos dosis altas de corticoides solo en algunos casos cuando vamos por una maduración fetal, no solo si es que se necesita. Maduración pulmonar, que más o menos en la semana 30, ¿no? Claro, solamente si es que amerita colocarle, no a todos los bebés se les da maduración. Entonces ahí nosotros sabemos que la certeza del corticoide es un medicamento seguro en el embarazo, claro, y por eso lo utilizamos. Entonces en esos inhaladores que pueden tener las mamitas gestantes también llevan un tipo de corticoide. Entonces ese corticoide es seguro durante el embarazo, pero obviamente usarlo solamente cuando verdaderamente lo requiera o dado por su médico tratante, ¿no? En el caso de... Claro, la forma como se presentan estos productos, estos medicamentos, siendo corticoides, pero inhalados, no dan mayor peligro, ¿no? Porque claro, no se absorben. Claro, ¿no? Porque la vía de absorción es menor, obviamente es mucho menor. Por vía inhalada por es vía mucho menor. Inhalada no va a tener repercusión durante el embarazo, ¿no? Por eso su inhalador les va súper bien. Entonces, estos casos de asma de las mamitas que llegan en crisis, es mejor acudir a la emergencia. Sí, porque ya el tratamiento que ellas usan no les va a funcionar, ¿no? Y ahí es muy importante el tiempo, ¿no? Es muy diferente que tengas una crisis asmática de 1 hora a tener una crisis asmática de 3, 4 horas, ¿no? Por eso es muy importante, si ya ves que tu tratamiento no está funcionando y sientes que ya la vía se está cerrando, sí acudir inmediatamente a una emergencia, ¿no? Para ayudarte con las nebulizaciones y poder liberar toda la vía. La broncodilatación inhalado o nebulizada. Claro, ¿no? eso sí es muy importante. Y en este tiempo donde la humedad, el clima, los ácaros están a flor de piel, nos están presentando y muchas veces eso sucede en las emergencias, viene la mamita 2, 3 de la mañana, en ese momento donde están con mucho tiraje, con falta de respiración, ahí es importante, ¿no? Porque ya el tratamiento sienten que no les está funcionando. ¿Y ha habido algún caso en lo que el manejo de esa crisis se asocian a amenazas de aborto? Sí, mucho, no en la gran mayoría, pero sí está asociado, porque en ese momento estás tú... Entonces, hay un estrés también, es un ¿no? estrés, estás generando una presión intraabdominal, ¿no? Entonces haces que probablemente los dolores que podrías tener inicialmente en la etapa inicial se potencien un poco más. Y a veces sí pueden presentarse con sangrados, ¿no? Por eso, si hay una crisis asmática, sí es necesario acudir por emergencia para las nebulizaciones y posteriormente eso ver al embriocito cómo está, ¿no? Porque obviamente una mamita cuando ingresa a emergencia puede venir por una crisis asmática, es cierto, pero siempre tenemos que ver también cómo... O sea, ahí no queda, tiene que haber una evaluación integral porque estamos hablando de 2 seres, ¿cierto? Claro, obviamente que si una mamita así venga por una infección urinaria, así venga por una infección gastrointestinal, siempre tenemos que ver o garantizar cómo está el embrioncito, ¿no? A veces mirando el embrioncito no demoramos ni 5 minutos, en verdad. Entramos, miramos, latito, todo bien, allá, y terminamos. Con la ecografía
de emergencia. De emergencia, obviamente, ¿no? Que idealmente en la primera etapa es transvaginal, o si ya lo podemos hacer por encima, no hay ningún problema, ¿no? Y ya, como digo, demoramos mínimo el tiempo, son 5 minutos o incluso hasta menos, que garantizamos cómo está la viabilidad del embrióncito en esos procesos infecciosos, respiratorios, que podrían tal vez conllevar un riesgo a futuro a la mamita gestante. Y hablando de infecciones, ya para terminar, estas infecciones urinarias que se pueden generar también asociados a descensos, etcétera, ¿cómo los maneja, doctor? Las infecciones urinarias han demostrado que sí complican un embarazo. Están más asociadas a partos prematuros, a riesgos de infección intrauterina. Por eso toda mujer gestante que está diagnosticada, obviamente con una infección urinaria, sí necesita tratamiento antibiótico. O sea, sí o sí, a pesar que ella no tenga síntomas. Generalmente las infecciones en una mujer gestante son asintomáticas. O sea, no sabe que tiene la infección, pero está ahí. Entonces se detecta y sí o sí tenemos que dar tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, esa infección se puede complicar en un futuro. Entonces, y estamos hablando de un nuevo ser que está en complicación. Claro, obviamente, y eso puede generar pérdidas, puede generar abortos, puede generar partos prematuros, o sea, que el bebito no llegue a la edad que debería haber llegado, sino se adelante mucho antes de tiempo, y todas las comorbilidades que puede dar en un bebé prematuro. Por eso, toda infección urinaria diagnosticada en una mujer gestante, así sea asintomática, tiene que recibir tratamiento. Así sea asintomática, porque la mayoría de las infecciones urinarias en una mujer gestante son asintomáticas. O sea, no sienten síntomas, no sienten molestia. En la gran mayoría, la minoría menor sí sienten los síntomas, pero la gran mayoría no. Entonces, si está gestando, sí necesita tratamiento antibiótico, y hay medicamentos seguros para una mujer gestante. Que lo da el médico, pero en base a algunos análisis. ¿Qué análisis son los que generalmente el análisis que nosotros manejamos y el que deberíamos manejarlo comúnmente es el urocultivo. El urocultivo, claro, en una emergencia demora más o menos 3-4 días, pero al pedir un examen de orina, nosotros tenemos alta sospecha de que ese examen de orina pueda estar patológico, puede estar obviamente con infección. O sea, ya hay un diagnóstico preliminar. Preliminar, entonces vemos un examen de orina muy sospechoso de una infección urinaria, no arriesgamos. En una mujer gestante, iniciamos tratamiento. Claro, previamente está avanzando su urocultivo. Por supuesto. El estudio está en avance. En camino. Entonces, se confirma el diagnóstico que era infección urinaria, completamos el tratamiento, ¿no? Y hay veces que se confunde, porque ahí también puede decir, bueno, no es una infección urinaria, pero puede haber un descenso, una leucorrea. Un flujo vaginal, sí, también. A veces, una cosa, eso a veces las mamitas a veces vienen un poquito, confunden, ¿no? Se confunden. Se confunden y dicen, ya me han dado tratamiento autobioral para mi flujo, para mi infección vaginal. No, pero usted tiene infección urinaria. O viceversa, ¿no? Piensan que la infección urinaria es producto, hay que dar óvulos, y para la infección vaginal hay que dar pastillas, ¿no? A veces hay una pequeña confusión. A veces, para nosotros tener la certeza o iniciar algún tipo de tratamiento en la infección vaginal, estamos diciendo en infección vaginal, en los flujos vaginales, en los flujos vaginales primero la mujer tiene que conocer cómo es un flujo normal. O sea, para yo poder iniciar tratamiento en una mujer, hay que saber cómo fue su flujo normal. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándole, señora, cómo es su flujo y actualmente cómo usted lo siente. ¿Lo siente, está diferente, está igual? Doctor, sí, ahora ha cambiado, está plomizo, está verdoso, está espumoso, me genera mucha incomodidad. Miramos, colocamos un pequeño espéculo para ver cómo está, y si confirmamos lo que nos está diciendo, ahí decimos sí, usted está ante una probable infección vaginal. Y el tratamiento si damos con óvulos vaginales para la zona vaginal, ¿no? Se da cuenta que para la infección vaginal damos óvulos y para la infección urinaria damos pastillas. Claro, y obviamente, ¿por qué es preferir los óvulos? Porque solamente el efecto va a ser en la zona vaginal. Local, nada más. Nada más. En cambio, las infecciones urinarias sí tienen que ser tratamiento sistémico. Y paralelamente, por supuesto, se pide examen de orina también, en claro, los casos. En ambos para la casos. infección urinaria pedimos examen de orina. Para la infección vaginal generalmente es visual. Es visual. Tenemos que colocar, obviamente, la mamita nos puede decir muchas veces así, y colocamos un pequeño espéculo en la zona vaginal solamente para mirar cómo está, ¿no? Eso tampoco no está contraindicado, no le va a generar ninguna amenaza de aborto por colocar un espéculo. Aparte, los espéculos que utilizamos son sumamente delgados, ¿no? Pequeños, chiquitos, solamente para mirar, confirmar y ver si es que está o no está presente la infección vaginal. Excelente, Damián, por habernos ilustrado de esa manera a todos nuestros seguidores. Te agradecemos tu presencia aquí en Mi Médico
y esperemos contar contigo en una siguiente oportunidad. Y para nuestros seguidores, por favor, estén atentos a las siguientes emisiones de esta serie de capítulos sobre el embarazo y los 1000 días rumbo al nacimiento del bebé. Gracias y estamos atentos a cualquier consulta en las redes, por favor. Estamos en Mi Médico App. Vamos a agradecer al doctor Damián Herrera por su presencia y con ustedes nos vemos hasta la siguiente ocasión. Gracias. Gracias.